Bienvenidos. Bien, vamos a desarrollar este tutorial de cálculo diferencial y pues vamos a reconocer algunos conceptos que ya hemos visto y para darle continuidad al tema de funciones. Primero que nada recordemos que en clases anteriores hemos trabajado el concepto de función. Estoy tomando como base el libro de cálculo con geometría de Tsiolkovsky y vamos a recordar esto de lo que es una función f de un conjunto D, la definición de función. Entonces, bueno, recordemos que una función f de un conjunto D a un conjunto E es una correspondencia que asigna a cada elemento de X de D un elemento único de Y que pertenece a E. Dicho de otra manera, esto lo podemos representar de la siguiente manera. Pensemos en la existencia de un conjunto D y la existencia de otro conjunto que llamamos E. Dice esto, que hay una correspondencia que asigna a cada elemento X. Aquí voy a suponer que tengo elementos que pertenecen a ese conjunto. X es uno de esos elementos y Y es un elemento de E. Entonces, existe una correspondencia entre los dos conjuntos y a esa correspondencia la definimos como el valor de la función f. Entonces, de esta manera, estamos aplicando la definición. Algunas cosas que hay que destacar de esta definición es en qué situaciones no tenemos una situación en la que haya una función. Por ejemplo, acá se define esta representación del conjunto satisface la definición de función. Pero si llegamos a tener una situación, por ejemplo, donde yo tengo a D, elementos de X y al conjunto E, donde tengo elementos de Y, si a un solo valor, digamos que aquí tengo un X1, aquí tengo un Y1, por ejemplo, y acá tengo otro elemento Y2. Si a un solo valor de X le corresponde dos valores distintos de Y, en ese caso estamos diciendo que esto no es una función. ¿Sí? Si a un elemento de X, a un elemento del dominio o a un X le tocan dos valores en Y, entonces esto no es función. Esta relación no es función. Sin embargo, si yo tengo una situación aparentemente similar en la que a dos elementos, por ejemplo aquí defino un X1. Si estoy en una situación donde tengo X1, Y1 y digamos que hay un X2 y a ese valor de X2 sí le corresponde el mismo valor de Y1, esto sí se comporta como función. O sea, esto sigue siendo una función y esto no es función. Esto no es función. ¿Sale? Muy bien.
Pues entonces, ya está. Veamos un ejemplo sencillo de cómo aplicamos las funciones. Supongamos que yo tengo la función f de x. Voy a cambiar aquí el nombre. Supongamos que ahora tengo la función f de x igual a x al cuadrado. Bueno, lo que ustedes aquí van a observar es que x puede tomar valores de distintas características. Voy a agrupar esto en una tabla. Entonces a x en esta fila voy a poner el valor de x y en la siguiente columna lo que me representa. Bien, entonces veamos qué pasa si x toma un valor cualquiera. Digamos que x tome el valor de 3. Si x toma el valor de 3, entonces la función quedaría evaluada en 3. Eso significa que tendría esto igual a 3 al cuadrado. De aquí que el resultado entonces es 9. ¿Sale? Lo que hemos hecho es que dentro del conjunto del dominio D, escogí el valor 3. Y a través de la aplicación de la función, al aplicar la función f, observamos que hay una correspondencia con el conjunto E que nos está llevando esto al valor de 9. Al valor de 9. ¿Sí? Hemos establecido ahí esa relación funcional. Bien, tomemos otro valor. Digamos ahora que tomo el valor x, también podría ser menos 3. Bueno, entonces aquí observo que en la aplicación de la función, el argumento de la función, esto que aquí tenemos, esto que es lo que está dentro de los paréntesis, que es el argumento de la función, ahora es menos 3, entonces esto significa que tengo menos 3 al cuadrado igual a 9. Es decir, ahora estoy escogiendo otro valor del conjunto D, en este caso es menos 3, y a menos 3 sí le está correspondiendo el mismo valor. Pero eso no implica que esto no viola la definición de función. Satisface la definición de función. Y estamos representando aquí el resultado, ¿no? Aún dice la definición, una función f de un conjunto D a un conjunto E es una correspondencia que asigna a cada elemento X del dominio un elemento único Y de E. ¿Sale? Entonces aquí se le asignó un 1. Claro que a dos valores tuvieron el mismo valor, pero eso no es ningún problema. Ahora, es importante anotar que este valor del argumento de la función no necesariamente tiene que ser un párrafo, una variable, un valor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora decido que x sea una constante desconocida a?
Voy a cambiarla de color para hacerla más notable. Digamos que ahora tomo un valor A. Entonces, pues esto implica que f de A es igual, aquí voy a regresar al valor, esto es igual a, y veo cómo está la regla, la correspondencia, lo que me está diciendo es que el argumento tiene que ser elevado al cuadrado. Entonces yo aquí tengo A, así que lo que debe ocurrir es que esto debe ser igual a, que es esa X, debe ser elevada al cuadrado. Porque bueno, X ahora debo ver que X es A. Bien, veamos algo más, un poco más complejo. ¿Qué pasa si ahora, voy a extender las columnas. ¿Qué pasa si ahora yo tengo aquí una A más 1? Es decir, X es ahora, va a tomar el valor de A más 1. Entonces, la función, el argumento de la función es f de A más 1. Cierro aquí. Y entonces esto va a ser igual. Ahora, X es ahora A más 1, entonces significa que el A más 1, debe estar, debe ser elevado al cuadrado. Sí, así que el resultado de esto será A cuadrada más 2 por A más 1. Es el resultado de la función porque lo que estamos haciendo es aplicar, cambiamos el argumento y ahora es un A más 1. En general, a cualquier cosa que yo llame X se le va a aplicar el valor de se le aplica la forma de la función. Por ejemplo, bien podría yo hacer vamos a suponer que en lugar de tener A más 1, tengo 1 sobre A. Ok, bueno, entonces la función ahora es, abro paréntesis, y esto va a ser 1 sobre A. Y ahora cierro paréntesis. Entonces, bien, ahora X, el argumento, es 1 sobre A. Entonces, lo que le ocurre a ese argumento es que se eleva al cuadrado. Así que el resultado de esto será la aplicación de 1 sobre A al cuadrado. Bueno, desarrollando esta expresión, ahora lo que tendría es que, usando la regla de los exponentes, este cuadrado lo puedo repartir a cada uno de los términos de la división. Así que me va a quedar 1 al cuadrado entre A cuadrado. Si aquí habría que hacer esto, A al cuadrado. Haciendo el desarrollo, esto va a ser igual a 1 al cuadrado es 1 y A al cuadrado es A cuadrado. De esta manera. Muy bien. Entonces, bueno, aquí lo que estoy señalando es cómo vamos a
aplicar la definición de función. Es decir, yo ya sé que esta es una correspondencia, una regla que asocia cada elemento del dominio, un solo elemento del contradominio. Pero ahora es importante notar, hacer esta anotación en la que cuando nosotros tenemos una función f, y aquí voy a poner x es el argumento de la función. Pero este argumento puede ser cualquier cosa, pueden ser valores numéricos, pero también pueden ser valores algebraicos. Incluso pueden ser otras funciones. Y eso va a ser importante porque nos va a dar pie a observar cómo se da la composición de funciones. Entonces, aquí lo importante es notar que lo que queda dentro del paréntesis, esto, es el argumento de la función. Y el argumento puede tener distintas formas. Y según quede el argumento de la función, entonces se le aplican las operaciones correspondientes. Por ejemplo, aquí la regla, es decir, la función, está indicando que el argumento, este argumento debe elevarse al cuadrado. La función me está indicando que el argumento, ¿verdad? Como ejemplo, debe elevarse al cuadrado. Así. ¿Sale? Entonces tenemos que tener en cuenta que este argumento puede estar desarrollado de distintas formas, son expresiones distintas y puede darnos resultados un tanto diferentes. Bien, vamos a dejar aquí este pequeño tutorial y continuaremos haciendo esta discusión.